Bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis del canal. Vamos con nuevas acciones. Teníamos pendientes además pues varias de las peticiones que nos vais dejando en la parte de comentarios. En relación a estos comentarios ahora han quedado varios pendientes de contestar. En cuanto saque tiempo iré contestando. La verdad que entre unas cosas y otras me cuesta encontrar el hueco y al final pues bueno, hay que ponerse, hay que analizar, hay que hacer los vídeos, mantener esas relaciones que se van creando, ir contestando esos comentarios. Bueno, pues todo va llevando tiempo y es verdad que hoy en día pues es lo que más echamos en falta, por mucho que pensemos que no. Como digo, vamos a continuar con peticiones pendientes del canal. Nos ha preparado José varias acciones, así que sin más pasamos a los gráficos. Perfecto, José, pues arrancamos. La mayoría ya conocéis la dinámica del canal, ¿no? Tenemos aquí las acciones que vamos a analizar. Exprespa realmente se analizó en el vídeo de ayer, aparece aquí, pero bueno, está analizada en el último vídeo. Si queréis ver ese vídeo, mirad allí ahora mismo, allí a la derecha os aparece un enlace a ese vídeo. Como digo, vamos a seguir este orden de listas. Si os perdéis en alguna parte del vídeo, pues aquí arriba, en esta parte que estoy marcándoos ahora, os aparece la acción que estamos analizando. Pues arrancamos con Duyu International, cotizada del Nasdaq, bueno, pues cotización en los $12,56. He lanzado un FIBO a todo este impulso alcista. En principio diría que va en una onda de largo plazo. Si nos ponemos a contar, pues ahí podemos tener una, aquí puede aparecer otra onda y aquí otra. Entonces, bueno, también es verdad que podríamos tener estas tres ondas completadas y ahora está realizando la corrección. Si lanzáramos, por ejemplo, proyecciones de este FIBO, de este primer tramo correctivo, tendríamos incluso, bueno, pues una proyección que habría dado ya, es decir, podría haber terminado la corrección por haber visitado esa zona digamos, por similitud de ondas en forma de ABC. Vemos que además, bueno, pues profundizaba en esos mínimos. Tiene ahí quizás una pequeña divergencia del RSI. Vamos a ver porque coincide además que, bueno, el rebote está muy cerca de la zona de soporte. Zona de soporte, ya sabéis, yo esta zona prefiero llamarla límite del bien y del mal, es decir, si el precio tenía fuerza, lo ideal hubiera sido el rebote en esta zona, se perdía este nivel de soporte, tiene cierres por debajo de este nivel de soporte y el precio pues al final camino despejado para visitar la zona del 61.8, zona que, como digo, no me gustaría ver perder. Tiene aquí un hueco complicado porque visitar esta parte del hueco, este gap alcista, implicaría romper la resistencia o quizás una vela de ida y vuelta, pero como digo, lo ideal que se respeten estos niveles. Si desde aquí se rebota, pues bueno, no está todo perdido. Habría que primero romper la posible directriz superior alcista, que pasaría por estos entornos, por estos niveles. Daros cuenta que aquí tenemos también a la media de 133 sesiones que está tratando de girar a la baja, es decir, ha modificado su pendiente, ahora la vemos muy plana, y la media de 55 sesiones que ya acompaña la pendiente bajista. Estocásticos mostrando debilidad, han caído los lentos, se han mantenido además en esa parte baja. Vamos a ver si consiguen los rápidos atacar esa zona de sobrecompra y le pediría que digamos rompa estas zonas de resistencia. Primera zona de resistencia nos la marca, yo creo, el propio cruce de medias, el 38.2 de los retrocesos de Fibonacci. Entonces, primera zona de resistencia yo la marcaría en ese punto y nivel que hay que batir, la zona de los 15,05. Hay que pedirle superación del 61.8. Daros cuenta que además, si esto fue una primera onda inicial y esta es otra onda, incluso habría que superar este máximo. Pero bueno, vamos a ver si primero consigue romper esta zona de resistencia. Atacando esta zona de resistencia y rompiéndola en cierres, ya sabéis que despeja el camino hacia el siguiente nivel de resistencia, que estaría en el 61.8 de los retrocesos de Fibonacci y que, como digo, pues coincide en la zona o en torno entre los 15,10, 15,20 dólares. Le pediría superación de los 15,36, 15,44 para poder confiar que se ataque este origen de movimiento y lo ideal sería, pues por supuesto, atacar la zona de máximos. Pero bueno, mucha distancia, es decir, vamos a ir viendo lo que va haciendo el precio, vamos a ver si se nos crean quizás otras zonas de resistencia. Aquí, como digo, aparte del 61.8 está la curva de la media, está esta zona de máximos, entonces bueno, pues zona complicada, pero zona que el precio pues tiene que superar si quiere recuperar esa tendencia alcista y esa fuerza que venía mostrándonos. Fastly es otra de las acciones del NISE, en este caso la teníamos analizada en el canal, marcábamos zonas de soporte y de resistencia. La zona de soporte, fijaros que bueno, pues daba cierres por debajo de los mínimos, con lo cual le pedíamos ya superación de resistencias para confiar en una nueva onda al alza o en un cambio de esta tendencia o en un fin de corrección. Superaba en cierres esta zona de resistencia,
resistencia, pero fijaros que la zona del 61.8 se metía en parte del hueco, es decir, ha penetrado esta zona bajista, este hueco bajista, pero no tiene cierres por encima de los 108,15. Yo le pediría cierres por encima de estos 108, 110 dólares incluso para confiar en un ataque a la zona de máximos o bueno, despejar ese camino alcista hacia la zona de máximos. Como zonas de soporte intermedio me fijaría en las medias, no obstante, pues bueno, vamos a tirarle el FIBO a esta última onda, es decir, a la que tenemos aquí, a este rebote, vamos a llamarle por ahora. Los estocásticos, fijaros que caían a niveles de sobreventa, pero rápidamente eran rechazados, es decir, el estocástico lento ha salido rápidamente de esos entornos de la sobreventa. Sin embargo, en este ataque los rápidos no han conseguido atacar esos niveles de sobrecompra, con lo cual por eso hay que pedirle superación de esta zona de resistencia de los 110 dólares y que al menos los rápidos consigan meterse ya en niveles de sobrecompra. Fijándonos en esta última onda de rebote, pues bueno, lo ideal hubiera sido respetar el 38.2. Digamos que si al final el rebote quiere coger impulso, quiere coger fuerza, si se está creando una nueva onda al alza similar a esta, el rebote debería haber cogido más fuerza. Se ha perdido esa zona del 38.2, se han perdido los 91 dólares, zona por la que también bueno, pues viene acompañando la media de 133 sesiones. Yo no le dejaría ya perder la zona del 61.8. Si tiene aquí este mínimo, puede buscar apoyo en esa parte y dar un cierre por encima de la zona de este soporte, límite entre el bien y el mal. Realmente se está ya muy cerca de este soporte que estamos hablando de más largo plazo. La directriz inferior alcista, si nos fijamos, esta que en la que uníamos la parte de mínimos, aquí no se visitaba, es decir, se ha esquivado esa zona de precios. La podría ajustar y me metería mucho en el mínimo de ahí abajo. Entonces, bueno, yo le pediría que respete esos niveles del 61.8, yo no le dejaría perder estos niveles en cierres. La directriz también podría marcarnos ese punto, o quizás quieran romper este soporte, romper la directriz y buscar nuevamente apoyo en este 61.8. Implicado el punto, es decir, está en una zona muy intermedia, tiene esta ruptura de resistencia en la parte positiva, tiene este apoyo en la parte de la zona de soporte. Vamos a ver si rompe realmente esta zona de los 110 dólares, que sería lo ideal para poder confiar en la cotización de Fast. Otra de las cotizadas del Nasdaq, otra de las acciones que habéis solicitado en el canal, Kinsale Capital, bueno, pues la verdad que tiene un gráfico bonito, tiene un impulso bueno, tiene esa parte de corrección, vamos a llamarla controlada, inicia quizás un nuevo impulso. Marcaría, o porque veáis, si nosotros lanzamos este FIBO, es decir, a este primer impulso, y ahora cogemos, le ponemos en morado, ya sabéis, para no liarnos colores, las proyecciones las solemos o intentamos ponerlas en color morado para no liar también las líneas. Bueno, que me enrollo yo solo, pero que quiero que veáis es que si nosotros ahora cogemos y proyectamos este FIBO sobre este impulso, fijaros dónde está el 61.8, ¿vale? Eso es una zona de resistencia, es una zona de objetivo. Puede dar por finalizada esa segunda onda o no, es decir, ahí tenemos una primera zona de resistencia o de objetivo y aquí tendríamos la siguiente zona de resistencia o de objetivo. Voy a marcar ambos en color rojo para que lo tengáis ahí en el gráfico. Elimino este FIBO para que no nos líe con las líneas, y lo que sí que he querido es, bueno, pues de largo plazo, es decir, de toda la onda que tenemos hasta el momento, si desde aquí se está corrigiendo toda esta onda, tenemos dos zonas de soporte. Una es la zona actual de precios, es decir, la zona de los 197 dólares. Esta parte de aquí es el 61.8 de esta última onda, es decir, lanzando como inicio de tendencia o de nueva onda esta zona de los 168, 170 dólares. Entonces, nivel a vigilar ese 61.8. Realmente el 38.2 de toda la onda alcista lo encontraríamos además acompañado por la media de 133 sesiones en los entornos de los 185 dólares, es otra zona a vigilar, y zona límite entre el bien y el mal. No me gustaría ver perder estos niveles, porque si no deberíamos anular esta onda y quizás quiera caer para iniciar otra onda diferente. Entonces yo no permitiría perder estos niveles, zona límite entre el bien y el mal. No me gustaría ver cierres ya por debajo de los 163 dólares. Nivel a vigilar si se quiere pedir fuerza a la tendencia, si no se quiere además, como decimos, cancelar esta onda, porque se estaría volviendo ya al origen del movimiento de este impulso. Cierres por debajo de esos niveles implicarían muy probablemente caer hacia la zona de los 145, 146 dólares. Los estocásticos han mostrado fuerza, es decir, en el impulso volvía a situarse en niveles de sobrecompra. Los rápidos ya han efectuado el descanso, es decir, han caído a niveles de sobreventa. Vamos a ver si quizás con este nuevo impulso se profundiza, se pierde en mínimos, se quiere atacar esta zona de soporte y se crea una divergencia en los propios estocásticos. El MACD situado por debajo de la línea de cero y el RSI en tierra de nadie, pero muy cerca de la zona de sobreventa extrema que nosotros consideramos.
Laboratorios Robi del mercado continuo, bueno, pues la hemos venido analizando en el canal, es decir, hemos venido siguiéndola. Se marcaban zonas de soporte que creo que no han podido funcionar mejor, se marcaban zonas de resistencia que a su ruptura pues vemos como el precio iba atacando una tras otra las zonas de resistencia y de objetivo, y ahora quizás en esta última onda yo sacaría los fibos, realmente los sacaba hacia este máximo, ahora tengo nuevos niveles. Podemos adaptar este FIBO del gráfico semanal, ahora volvemos al diario, pero proponerle en esa zona ya de máximos, volvemos al gráfico diario y miramos las ondas intermedias, este otro FIBO que tenemos aquí lanzado, lo ajustamos también a esta zona de máximos y bueno, pues podemos subir el nivel de soporte ahora, o podemos trasladar este nivel de antigua resistencia, lo podemos utilizar aquí como zona de soporte. Vigilaría esta zona de los 37 euros, 37,50, y siguiente zona de soporte pues trasladaría esta zona a la media de 133 sesiones. Fijaros que lo marca muy claramente, es decir, en principio es la zona a vigilar. Voy a quitar de aquí, os lo voy a apartar un poco para que se vea mejor, pero esas dos zonas, el 38.2 y el 61.8, son los niveles a vigilar. En la zona de los estocásticos nos encontramos con el ataque a la zona de sobrecompra de tanto los rápidos como el estocástico lento, el RSI más receloso, pero moviéndose hacia niveles de sobrecompra. Como digo, esa es una zona de soporte fuerte, esta es una zona en la que si queremos pedir fuerza al precio, ahí debe rebotar, es decir, no debe perder esos niveles en cierres. MACD cortado al alza y por encima de la línea de cero muestra una pequeña divergencia. Fijaros que en estos máximos el MACD estaba más alto que en estos que están marcando ahora. No sabemos si ha terminado esta onda, es decir, puede seguir moviéndose al alza e impulsar al MACD por encima de esta zona, pero ahora mismo muestra una divergencia. Marks & Spencer del mercado de Londres tiene una onda a la baja muy pronunciada, tiene una tendencia bajista clara. Vamos a ver si quiere rebotar. Me he lanzado quizás aquí esta línea de tendencia, esta directriz superior al bajista. Pediría por supuesto pues superarla en cierres y a la vez pues en esta onda bajista, ¿vale? En esta última onda, en esta última pata que tenemos hasta el momento, en este rebote que estamos viviendo, yo le pediría superación de la zona de 1,5297, zona de resistencia fuerte. Habría que incluso pedirle superar este hueco bajista. Yo le pediría cierres por encima de la zona de 1,58 para despejar el camino alcista hacia estos niveles en los entornos de 1,75 libras. Conseguiría también batir este último hueco a la baja, que además ya tenía un rechazo de precios en este pequeño impulso, y resistencia realmente fuerte, resistencia de largo plazo en la zona de los 2,30, 2,40, estos niveles que tenemos aquí marcados. En este tipo de acciones bajistas, pues sí, es verdad que claro que dices, oye, pero si yo busco un rebote hacia esta zona de resistencia fuerte, pues muchas veces se dan, es decir, muchas veces ahí es donde está el riesgo, y a la vez pues al asumir mayor riesgo pues también muchas veces se consigue un mayor beneficio. Fijaros que hay un 80 y pico por ciento hacia esta zona de resistencia. Niveles que podemos vigilar, pues yo vigilaría en el corto plazo estos niveles. Como zona de soporte prefiero ni lanzar fibos, hay que pedirle bien que respete las medias, puesto que si está lanzando un rebote bueno, ya ha mostrado una pendiente lateral de la media de 55 sesiones, pues yo le pediría en un primer momento vigilar esta zona de la media de 55 sesiones y por supuesto no perder esta zona de curvas, de medias y de cortes. Es decir, los entornos de una libra por título de Marks & Spencer no deberían ya perderse en cierres diarios. El MACD, fijaros que sí, está cayendo hacia el entorno del nivel cero, es decir, está muy cerca de la línea de cero, con lo cual si se diera un movimiento, digamos, brusco a la baja, se atacara alguna de estas dos zonas de media, coincidiera el MACD en ese entorno o nivel de cero, quizás podría despertar el interés de los inversores. El indicador de creación propia sí que nos está marcando una zona de soporte, una zona que pide no perder en los entornos de 1,255, es decir, pide incluso bueno, pues que respete la media de 55 sesiones. Volviendo con el mercado español, vemos la cotización de Mediaset, la zona de mínimos que marcábamos, bueno, pues al final no pudo funcionar mejor. Os dibujábamos dos zonas de resistencia. Mira, lo acabamos de comentar en la acción precedente, cuando buscamos un ataque a la zona de resistencia de más largo plazo, pues fijaros que tras romper estas zonas de resistencia de corto plazo, el precio, bueno, pues despejaba el camino alcista para atacar en un primer momento la zona de los 4,06 y después la zona de los 4,78. Fijaros que está ya muy cerca, está ya en esta zona de resistencia. Hay que extremar las precauciones, no obstante los indicadores nos muestran fuerza. El estocástico lento atacaba niveles de sobrecompra, los rápidos descansos muy flojitos. La zona de soporte que habíamos marcado, bueno, pues como veis dio apoyo al precio, el precio impulsaba
tenemos un nuevo máximo, con lo cual debemos adaptar esa zona de soporte al nuevo máximo. Me remarcaría la zona del 38.2, los retrocesos del 38.2 de Fibonacci de este último impulso al alza, y esta otra zona de soporte la trasladaría aquí al 61.8. ¿Por qué al 61.8? Fijaros, la media de 133 sí está lejano, pero bueno, pues el impulso también ha sido fuerte y quizás quieran realizar una corrección mayor. Ideal que se respete el 38.2, por supuesto, pero cierres por debajo del 38.2 activarían o despejarían el camino bajista hacia esta zona de los 3,46, límite entre el bien y el mal. Ya no me gustaría ver perder estos niveles a cierres. Sí, puede durante la sesión tapar este hueco alcista, este hueco que tenemos aquí, este gap entre las dos zonas de resistencia, y desde ahí bueno, pues dar cierres por encima de soporte e impulsar. Es jugar a los adivinos, es decir, también el precio puede coger, rebotar en el 38.2 y atacar directamente esta siguiente zona de resistencia de objetivo en los 5.40, 5.39. entonces vamos a ver lo que va haciendo la cotización. No sabemos aún si realmente esta onda al alza, este último impulso ha terminado, pero el MACD ahora mismo está mostrándonos también una divergencia, al igual que el RSI, con lo cual si se inicia una corrección vamos a ver cómo se comporta en el 38.2 y de malas, como decimos, en la zona de los 3,49 en el retroceso del 61.8 de este último impulso alcista. Nextil también es una de las acciones que, bueno, pues habíamos analizado en el canal. Se perdían estos niveles de soporte, fuerte impulso bajista, marcábamos una zona de resistencia que el precio aún no ha conseguido superar, caía nuevamente a esta zona de mínimos, cierres por encima de ese mínimo precedente, y en el nuevo impulso pues hay que vigilar, como digo, esta zona de resistencia. Me marcaría como zona de soporte este nivel que os he marcado aquí, es la curva de media de 55 sesiones. Fijaros que ya tiene ahí unos mínimos muy cerca de esta zona de soporte, las medias muy recelosas, no quieren girar al alza, es decir, bueno, miento, la media de 55 sesiones muestra pendiente alcista, pero fijaros que la media de 133 mantiene el sesgo bajista. Hay que pedirle que rompa la zona de resistencia, hay que pedirle cierres por encima de la zona de 0.672, y al tener aquí este máximo incluso habría que pedirle cierres por encima de los 0.70. No obstante, tiene un nivel objetivo ambicioso en la zona de los 0,79 que pasa por romper en primer momento estos niveles que estamos comentando de los 0,70 euros por título de Nextil. Los estocásticos han conseguido atacar zonas de sobrecompra, el MACD girado al alza y por encima del nivel 0. Quizás quieran dar una nueva corrección o un proceso correctivo para llevar al MACD a niveles más cercanos al entorno de 0. Si esto coincidiera con una de las medias o bien con la zona de soporte que hemos marcado, debería llamar la atención de los inversores. El indicador de creación propia ha dado entrada. Ahora mismo lo que sí que pide es que se respete la zona de 0,54 y nos marca un soporte en la zona de los 0,51. Pues volviendo al Nasdaq, menudos vaivenes de mercados, pero bueno, por seguir este orden de lista y por seguir bueno, pues el orden alfabético que os mostré al principio del vídeo. Entonces, bueno, vamos con la cotización de Nvidia Corp, fuerte impulso alcista, corrección muy leve, pero que, bueno, pues en principio ya ha visitado esta zona del 61.8 de esta última onda alcista. Es decir, si yo saco los niveles o los retrocesos de Fibonacci a este último impulso, tenemos esa visita al 61.8, yo la marcaría como zona de soporte. Aquí viene acompañando la media de 133 sesiones, con lo cual soporte en el corto plazo en la zona de los 465, 460 dólares por título de Nvidia. Cierres por debajo de los 458 creo que bueno, pues llevarían al precio a cotizar en los entornos de los 426. Si queremos pedirle fuerza al precio, yo no le dejaría cerrar por debajo de los 409, 410 dólares por título de Nvidia. Daros cuenta que eso ya provocaría incluso anular todo este último impulso. Habría que remitirse ya a este origen de movimiento en la zona de los 180 dólares, con lo cual yo le pediría que respete esos niveles en cierres. Los estocásticos están mostrando más bien debilidad, es decir, en este último impulso no han conseguido atacar la zona de sobrecompra, no han conseguido meterse en niveles de sobrecompra. Sin embargo, bueno, el MACD es verdad que está lanzando esos cortes tanto al alza como a la baja en los entornos de 0, es decir, está marcando este movimiento lateral. Lo ideal sería que uno de los cortes del MACD en niveles cercanos a 0 se dé apoyando en una de las zonas de soporte. Si además se ha castigado más a los estocásticos rápidos sin que el lento pierda esa zona de los 30-40 puntos, pues ideal para que quizás bueno, pues muchos inversores tomen posiciones en el capital de Nvidia. Por supuesto, esto es aventurarse. El indicador de creación propia nos pide no perder incluso la zona de los 503 dólares, es decir, está incluso pidiendo respetar la zona de la media de 133 sesiones. Daros cuenta que ahí muy cercano está el 38.2 de los retrocesos de Fibonacci de este último impulso. Entonces vamos a ver lo que hace el precio y si realmente consigue romper esa zona de máximos. Objetivos más ambiciosos en la zona de los 660, 667 dólares por título de Nvidia.
Vemos ahora la cotización de Niesa del mercado continuo. Habíamos marcado unas zonas de, digamos, de resistencia fuertes. Fijaros que en este impulso, bueno, pues la vela fuerte, un Marubozu, una vela verde, como veis, de mayor rango, conseguía romper esta zona de resistencia. Problema que directamente en la segunda vela, en la siguiente vela, el precio se metía por debajo de la zona de resistencia. Hay que pedirle superación de la cota de 0,0103 euros, ¿vale? Para poder confiar quizás en un impulso mayor y en un ataque hacia estos niveles en los entornos de 0,017. Lo que sí que marcábamos es en este impulso pues dos zonas de soporte. Tenemos esta zona de soporte, ha vuelto a ser visitada, como veis está siendo respetada en cierres diarios, con lo cual en principio bueno, pues los apoyos deberían valer de impulso, debería el precio atacar esa zona de máximos para, como decimos, al ver cierres diarios por encima de estos niveles, debería despejarse el camino alcista hacia esos entornos de 0,017 que hemos comentado. Nivel de soporte más bajo, límite o zona límite entre el bien y el mal, marcaría estos entornos de los 0,0055. Los estocásticos no nos han mostrado fuerza, es decir, todavía nos han situado en niveles de sobrecompra. El MACD sí que tiene muy buen corte en la línea de cero, daros cuenta que además coincide con la zona de soporte, escenario que muchas veces os comentamos y que buscamos, y como veis, pues finalmente el impulso que ha dado es de estos niveles. Si lanzamos desde la zona de soporte la regla, pues es más de un 37% el impulso que se ha vivido desde la zona de soporte, con lo cual, pues para que veáis estrategias o maneras de entrar en el mercado, de atacar a precios de acciones y sacarles un rendimiento. Habrá quien aquí ya cierre la posición y diga a mí me es suficiente, o habrá quien espere a la zona de ruptura de resistencia para buscar después un descanso en el precio, es decir, hay muchas maneras de actuar. Habrá quien a la ruptura de resistencia directamente entre y aunque tenga que esperarse 6 meses, espere dentro del capital, es decir, cada uno tiene que buscar su propia manera de operar en base a, bueno, pues el tiempo que quiere dedicar al mercado, el dinero que quiere invertir. Entonces, bueno, todo esto al final, pues vuelvo a repetir, cada uno tiene que buscar su manera, pero creo que los niveles ayudan a la hora de buscar esas maneras de invertir, es decir, son zonas que finalmente van funcionando y creo que van dando el rendimiento. En Farmamar marcábamos una zona de soporte, recordad que pedíamos al final que, bueno, pues que fuera respetada en gráfico semanal. En gráfico semanal, si os fijáis, los cierres, el cierre más bajo lo tenemos en la zona de los 70 con 80, entonces, bueno, volviendo al gráfico diario, esta zona de soporte finalmente vamos a decir que era respetada en cierres semanales, aunque se perdía en cierres diarios. Daros cuenta que este nivel os le habíamos marcado incluso cuando se atacaba esta zona de resistencia. ¿Por qué? Porque el precio no rompía la zona de resistencia, es decir, se quedaba dentro de la zona de resistencia. Comentábamos que ese ataque fallido o esa falsa ruptura de resistencia podía provocar este movimiento fuerte, os decíamos que podía caer a estos niveles y, bueno, pues finalmente la cotización me ha dado la razón. Sí, se fueron marcando soportes, pero es verdad que, bueno, éramos pesimistas y veíamos más bien este movimiento para crear quizás este ABC correctivo con una B fuerte. Sin echarnos más flores, vamos a ver ahora lo que consigue hacer el precio, porque, bueno, pues habíamos dicho que había que superar esta zona de los 90 euros. Fijaros que ya está muy cerca de estos niveles. Aquí viene la media de 55 sesiones, hay que atacarla y romperla. Cástico lento muestra debilidad, pero los rápidos están atacando esta zona o estos niveles de sobrecompra, con lo cual vamos a ver si consigue cerrar por encima de la media de 55 sesiones, zona de resistencia de corto plazo, y como ya habíamos venido comentando en el canal, por resistencias fuertes en la zona de los 108 euros por título de Farmamar y los 117 euros por título del Laboratorio Gallego. En el corto plazo, ya digo, a vigilar esta zona de la media de 55 sesiones. Muy importante también esta zona de curva de media. Fijaros que además aquí está el 38,2 de todo este impulso bajista, es decir, la zona de los 97, 98 euros por título e incluso los 100 euros por título. Todo este entorno es una zona de resistencia fuerte y es una zona que quizás actúe como zona de objetivo, pero que a la vez es un nivel que hay que batir si se quieren ver bueno, pues movimientos más fuertes al alza en la cotización de Farmamar. A vigilar también el MACD, pues está acercándose al nivel 0, importante que no se dé ahora un corte a la baja justo en ese nivel 0. El indicador de creación propia pide no perder la zona de los 72,60 en cierres y a la vez el RSI moviéndose al alza, pero sin alcanzar niveles de sobrecompra. Vamos ahora con Prosus, por si nos habíamos movido poco, nos vamos ahora hacia Holanda, mercado holandés, bolsa de Ámsterdam. Bueno, teníamos marcada una zona de resistencia, daros cuenta que el precio ni siquiera la visitaba, es decir, se quedaba unos ticks, pero bueno, ya sabéis muchas
veces lo que os decimos, lo que pedimos no es que se ataque exacto el nivel, es que el precio respete esos niveles. Si estamos en una tendencia bajista, que se respete ese nivel a la baja, y a la vez pues cuando se inicia un impulso alcista, si nosotros estamos pidiendo al revés o estamos controlando más bien una onda al alza, pues pedirle que respete siempre los niveles de soporte. He marcado aquí esta zona de proyección por este impulso alcista, es decir, si nosotros trasladamos esta onda al alza sobre este recorte que tenemos aquí, fijaros que esa es la zona del 61.8, tendría un objetivo más alcista, le tenéis marcado en la zona de los 120 euros por título de Prosus. Devuelvo este FIBO a esta parte, eso ya os lo había enseñado, y bueno, pues nos pedíais actualización quizás por este ataque a la zona de soporte. Nosotros os lo habíamos marcado, decíamos que se quedaba unos ticks de la zona de soporte, ya veis que por ahora, por el momento, ha sido respetado, está rompiendo incluso esta directriz superior bajista que podríamos marcar en estos máximos, con lo cual vamos a ver si ataca esa zona de resistencia de los 102 euros, si cierra por encima de los 103, 104 euros por título, lo que despejaría el camino alcista para visitar los entornos de los 120 euros que hemos comentado. Medias alcistas, es decir, cortadas al alza entre sí, mostrando pendiente alcista, estocásticos mostrando dudas, es decir, no se han situado aún en niveles de sobrecompra, hay que pedirle más fuerza, hay que pedirle que ataquen esos niveles de sobrecompra, y el indicador de creación propia aún nos pide cierres por encima de los 93,40 en un primer momento y cierres por encima de los 96, que prácticamente será la zona de estos máximos que tenemos aquí, sí, los 96,1, 96,2. Pues vuelta a España, vamos ahora con Rey Jofre, y bueno, pues teníamos marcada una zona de soporte que, como veis, sigue siendo respetada en cierres diarios. Fuerte impulso desde esta zona de soporte, nivel que nuevamente vuelve a funcionar, y no por echar flores, pero más de un 30% de rebote desde esa zona de soporte. Ahora mismo el precio ha atacado esta zona de resistencia, pero si os fijáis no tenemos cierres aún por encima de ese nivel de resistencia que marcábamos fuerte. Hay que pedir superación de los 4,70 en cierres, no obstante daros cuenta que ya se está muy cerca de estos máximos, con lo cual lo ideal es superar tanto este máximo como este máximo con una vela fuerte, con una vela verde, que quizás quiera incluso lanzar hacia esta zona de objetivo los 5,63. Objetivos alcistas más ambiciosos en los 7 euros, el precio por ahora viene respetando las zonas de soporte, con lo cual no se le puede pedir más que muestre fuerza a la zona de indicadores. Los estocásticos están muy parados, deberían haberse movido hacia los niveles de sobrecompra. Vamos a ver si se produce esa onda al alza o si de lo contrario se quiere más caída para llevar al MACD, al indicador MACD, a niveles más cercanos del entorno de cero. El indicador de creación propia daba entrada, es decir, ahora mismo marca zonas de soporte en los 4,46, uno de los niveles, y en los 4,32 el siguiente nivel de soporte, ya sabéis, de corto plazo. La media de 55 sesiones, además, pues bueno, está en estos entornos de los 4,28, 4,30, con lo cual vamos a ver lo que hace la cotización. Y hasta aquí el análisis de hoy. Creo que buen pupurri de acciones y de mercados. Ya veis que hemos visto acciones del mercado americano, del mercado de Londres, de la bolsa de Ámsterdam, acciones españolas. Espero que gusten los niveles, o más bien que ayuden y que den rendimiento a la hora de invertir en bolsa. Como siempre, si no estáis suscritos al canal, pediros la suscripción. Creo que no es mucho lo que se pide desde el canal, simplemente que compartáis los vídeos, que le deis al me gusta y por supuesto que os suscribáis ahí en la parte de abajo, que le deis a la parte que pone suscribirse. Es hacer un clic, no cuesta nada, es gratuito para ti y te beneficias de recibir pues este tipo de análisis, estos niveles que, como veis, van dando rendimiento. Sin más, y como siempre os digo, gracias por vuestro tiempo, gracias por la confianza que vais depositando en el canal, gracias por el visionado de los vídeos, compartidlos en redes sociales y foros. Un saludo y hasta próximos análisis.